Bienvenidos. Lo que arrancó como una invasión regional en Ucrania, bueno, 4 años después, se ha transformado en algo mucho, mucho más grande. Un punto de inflexión que está redibujando el poder, la tecnología y las alianzas a nivel mundial. Y esta idea, la verdad, lo resume todo. La invasión que vimos al principio es ahora el motor que está creando un nuevo orden mundial. Pero a ver, ¿qué factores clave nos trajeron hasta este punto? Vamos a desglosarlos uno por uno. El primer gran cambio, y quizás el más evidente, es un giro fundamental en el Atlántico. Por un lado, Estados Unidos ha cambiado su enfoque, y como consecuencia directa, Europa se ha visto obligada a dar un paso al frente. Y ojo con esta declaración, porque marca un antes y un después. La presión política desde Washington cambió de la noche a la mañana. El objetivo ya no era el apoyo incondicional, ahora era presionar para llegar a un acuerdo. Y eso, claro, alteró por completo la dinámica de la ayuda. Entonces, aquí está el punto crucial. A medida que Estados Unidos se fue retirando, sus aliados en Europa tuvieron que llenar ese vacío. Y no fue una opción, fue una necesidad para evitar que todo el esfuerzo de defensa ucraniano simplemente se derrumbara. Y aquí vemos ese cambio en cifras concretas. La ayuda militar europea se disparó un 67% por encima del promedio de los años anteriores. El liderazgo también cambió de manos. Ahora son el Reino Unido y Alemania los que dirigen el grupo de contacto para la defensa de Ucrania, mientras Francia impulsa nuevas coaliciones. Estamos viendo una reconfiguración del poder en tiempo real. Ahora, pasemos al segundo factor, porque es que el conflicto en Ucrania no ocurre en el vacío, para nada. El estallido de la guerra entre Estados Unidos e Irán ha tenido consecuencias profundísimas y muy directas para el frente en Europa del Este. Y esta nos muestra perfectamente el doble impacto. Para Ucrania, la guerra en Irán significa un drenaje constante de municiones críticas y sistemas de defensa aérea, además de que absorbe toda la atención diplomática de Occidente. Pero para Rusia es casi un regalo. El precio del petróleo sube, lo que impulsa su economía de guerra, se reduce la presión política internacional y, claro, le da la oportunidad perfecta para intensificar sus ataques. O sea, la conclusión en los círculos de análisis es así de clara y directa. Cada recurso que se desvía a Oriente Medio es un recurso que no llega a las trincheras del Donbass, y eso, en la práctica, beneficia directamente al Kremlin. No hay más vuelta que darle. Bien, ahora dejemos la geopolítica un momento y vayamos al campo de batalla, al lodo. Lejos de las grandes maniobras que veíamos al principio, la realidad en 2026 es lo que los analistas han bautizado como un equilibrio violento. Pensemos en esta cifra un momento. 1.200.000 bajas. Es un costo humano simplemente asombroso. Es más de lo que cualquier gran potencia ha sufrido en una guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Y aquí está el contraste, que es brutal. A pesar de ese costo humano masivo, las ganancias en el terreno son mínimas. 70 metros al día en una de sus ofensivas más importantes. Esto nos muestra la ineficiencia y la naturaleza salvaje de una guerra de desgaste pura y dura. Este es el término clave para entender la situación. Ojo, no es un alto el fuego, ni mucho menos. Es una fase en la que los dos bandos pueden seguir haciéndose un daño terrible, pero sin poder romper las líneas del otro. Es un estancamiento increíblemente dinámico y, sobre todo, destructivo. Y la pregunta es, ¿cómo financia Rusia este equilibrio tan sangriento? Bueno, la respuesta es una transformación total de su economía. Ya no hablamos de una operación especial. Esto es un esfuerzo nacional total. Este gráfico, bueno, habla por sí solo. Casi 2/5 partes de todo el presupuesto federal ruso se van a defensa. Es la prueba de una militarización del Estado a una escala que no se veía en décadas. Una donde el esfuerzo de guerra se prioriza por encima de absolutamente todo lo demás. Pero, y esto es muy interesante, en medio de todo este desgaste, de esta guerra casi de trincheras, está surgiendo algo completamente nuevo. El conflicto está cambiando la naturaleza misma de la guerra, y Ucrania está justo en el centro de esa transformación. Piensen en esto. Ucrania dejó de ser un simple receptor de equipos para convertirse en un innovador sobre la marcha. Se ha vuelto, en la práctica, un laboratorio de la guerra del siglo XXI, desarrollando y probando nuevas tácticas que el resto del mundo está observando con muchísima atención.
Y el elemento clave de toda esta innovación son los drones. Con ellos, Ucrania ha logrado una ventaja táctica que está frenando los avances rusos y le permite lanzar contraataques. Y su uso va mucho más allá del frente. Están atacando sistemáticamente objetivos militares, logísticos e industriales. La experiencia de Ucrania en este campo ahora es un activo estratégico que sus socios internacionales buscan. Y esta cita del embajador Zaluzhny, la verdad, encapsula a la perfección esta nueva realidad. La seguridad global ya no va a depender solo de pactos firmados en papel, sino de la capacidad de colaborar y de compartir tecnología de punta de una forma rápida y flexible. Y cerramos con esta pregunta, que es una pregunta pesada. La guerra en Ucrania ha acelerado tendencias que ya venían de antes. Nos ha demostrado que las viejas estructuras de seguridad ya no son suficientes para un mundo donde el conflicto y la innovación tecnológica avanzan a una velocidad de vértigo. El resultado final en Ucrania no solo definirá su futuro, sino las reglas de la seguridad global para las próximas décadas.